De cara a un nuevo 8 de marzo les proponemos conversar y reflexionar sobre uno de los ángulos que propone este día, el Día de la Mujer, que es la violencia basada en género. ¿Por qué es importante denunciar? ¿Qué apoyo reciben del Estado las víctimas que lo hacen? De todo esto hablaremos con Mariela Solari, encargada de la Unidad de Víctimas de Fiscalía. Bienvenida, Mariela. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tiempos de mucho trabajo para la unidad de víctimas, porque estamos con varias operaciones que tienen varias víctimas en su órbita. Estoy pensando la Don Quijote, Operación Océano, Varones Carnaval, además de las denuncias que vienen llegando. La Valleja, por ejemplo, con el número que habilitaron luego de conocer el caso de abuso del sacerdote. ¿Alcanzan los recursos? ¿Se está pudiendo trabajar con esta realidad? Bueno, una pregunta con muchas respuestas. En realidad, la unidad de víctimas y testigos que arranca hace 3 años, siempre que vengo conversamos esto de que es un cambio en una institucionalidad nueva en el sistema de justicia, que implica ver a las víctimas desde otro lugar en su transcurso en el acceso a la justicia. Y particularmente en este caso nos vamos a referir a las víctimas de violencia basada en género. La unidad de víctimas tiene hoy 27 técnicos para cubrir todo el país, lo cual claramente es insuficiente. ¿Por qué? Porque estaba pensado en una unidad que iba a tener un desarrollo progresivo a medida que se empezaba a implementar el nuevo Código del Proceso Penal, a medida que aumentaba la demanda tanto interna de los propios equipos fiscales trabajando con las víctimas y la complejidad que ello requiere, así como la demanda que hacen las propias víctimas a medida que empiezan a conocer los derechos que tienen. Claro, entonces digamos eso hace... que la violencia basada en género es un área de la unidad. Por mi pregunta puede quedar o malentenderse que solamente abordan esos temas, sino no, son víctimas de toda índole. De todos los delitos. La unidad, los derechos que adquieren las víctimas de los delitos, o sea, todo lo que transcurre en una investigación en una sede penal que lleva adelante un equipo fiscal, si las víctimas lo requieren, tendrán asistencia de la unidad de víctimas. Digo lo requieren porque también hay que respetar a aquellas víctimas que pueden decir gracias, pero no necesitamos apoyo, ni protección, ni atención. Eso implica víctimas de rapiña, de homicidio, en esos casos, por ejemplo, todo lo que se hace en la línea de trabajo con los testigos protegidos. Pero volviendo al 8 de marzo, a la violencia basada en género, para la Fiscalía General de la Nación, en su política de género, que se transversaliza en todas las áreas de la Fiscalía, lo que tiene que ver con la violencia sexual es algo que se redobla la apuesta en lo que tiene que ver con el compromiso en mejorar las prácticas en este nuevo 8 de marzo. ¿Por qué? Porque entendemos que todo lo que hace a las víctimas de los delitos de violencia sexual, eso implica abuso sexual, violación, explotación sexual y trata, y otras, digo estas que son de repente las que las personas, los televidentes más escuchan a veces en la información que circula, requiere de un especial cuidado en la atención y protección de estas víctimas, en las estrategias de investigación que llevan adelante los fiscales y de litigación en los juicios orales que se llevan adelante en estos delitos. ¿Por qué requiere profundizarse? Porque las características de este tipo de víctimas no es lo mismo que las víctimas de otros delitos, ¿no? Implica tener un espacio específico. Muchas veces nos preguntan, bueno, pero ¿por qué hay una línea telefónica especial? La razón tiene que ver justamente con considerar la desventaja en la que parte una víctima de violencia sexual con respecto a otras. ¿Por qué? Porque el delito el cual quiere denunciar implica nada más ni nada menos que su intimidad, que su cuerpo. Implica develar un delito que ocurrió sin testigos. Implica tener la seguridad que del otro lado me van a escuchar, que me van a escuchar con respeto, con empatía y que la investigación seguirá su curso, ¿no? Y que se harán todas las diligencias que se tengan que hacer, y eso lo va a determinar el equipo fiscal y después actuará un juez, pero hay una parte que tiene que ver con cómo llega.
que ya ahí teníamos una desventaja de base. Entonces, para nosotros es muy importante el poder focalizar en lo que tiene que ver con mejorar las condiciones del acceso a la justicia a las víctimas de los delitos sexuales. ¿Se ha logrado eso en estos 3 años? Nosotros entendemos que se ha avanzado. Siempre digo lo mismo, que sentimos que son granitos de arena en una playa enorme, porque solo vamos 3 años. Esto se logró avanzar también por el acumulado de lo que se venía trabajando en las políticas públicas con respecto a los espacios interinstitucionales, a servicios que existen en los equipos de salud, por ejemplo, es clave, los equipos de referencia de violencia doméstica, que tienen claros protocolos para la atención a las víctimas de violencia sexual cuando llegan a un prestador de salud y cómo canalizar eso hacia la justicia. Los avances que también ha tenido servicios específicos que se dedican a esto. Pero en el acceso a la justicia volvemos a que hay un cambio en el paradigma, ¿no? Y nosotros creemos que se avanzó también porque lo muestran el número de denuncias que llegan. Esto no quiere decir, siempre decimos lo mismo, si el fenómeno aumentó o no. Lo que aumenta es el número de denuncias que llegan. De hecho, en Montevideo se aumentó de 2 fiscalías de violencia doméstica y delitos sexuales a 7 fiscalías, ¿no? Eso implica para la Fiscalía General de la Nación una inversión en recursos y de hecho ahora hay 2 sedes. Antes estaban todas las fiscalías centradas en la calle Cerrito. Ahora las fiscalías de delitos sexuales y violencia doméstica van a estar ubicadas en la calle Uruguay. Las de delitos sexuales ya están instaladas ahí y hay parte del equipo de víctimas que, como somos pocos, también tenemos que ir alternando. Y eso implica también, en la línea de lo que vengo diciendo, de priorizar también espacios adecuados para el trabajo con estas víctimas. Ahora, Mariela, uno piensa y de acuerdo a lo que es la experiencia, lamentablemente, de las informaciones que generalmente damos con respecto a estos temas. Muchas veces existe una enorme dificultad por parte de la víctima de llegar a expresar a un familiar, a alguien con quien tiene una cercanía afectiva, en quien va a confiar. Uno se pregunta, en estos casos, ¿cómo se llega a generar el ámbito adecuado como para que alguien muchas veces comience a hablar de algo que le da vergüenza, que también le sigue dando temor? Es decir, una serie de componentes que uno imagina requieren, entre otras cosas, de mucho tiempo del técnico, ¿verdad?, para lentamente ir ingresando en ese mundo de confianza que tiene que generar con la víctima. Y todo esto, frente a pocos recursos, poca cantidad de técnicos y corriendo de un lado para el otro, uno imagina que debe ser muy difícil de conseguir. Sí, hay 2 aspectos de lo que dijiste que son claves. Uno es, voy a empezar por el último, que tiene que ver con la organización del trabajo. Mucho del trabajo que hace la unidad de víctimas sin duda también tiene que ver con el trabajo conjunto con otros equipos. Por eso lo mencionaba, ¿no? Con equipos de InMujeres. Siempre nosotros trabajamos con los equipos de los organismos del Estado que tienen competencia con estos temas de violencia basada en género. InMujeres, los equipos de referencia de la salud. Entonces, muchas veces en los lugares donde transitan las víctimas, que no es la fiscalía, porque no andan todos los días en la fiscalía, en la educación, en la salud, en las organizaciones o en los equipos más de territorio que están en contacto con las adolescentes, con los niños, con las familias, hay advertencias, hay primeras señales que permiten acercarse. Y voy ahora a la otra pregunta que tú hacías porque es clave. Siempre los delitos sexuales tienen en la base una relación porque quien abusó o quien está abusando generó un vínculo de confianza y de acercamiento en todos los delitos, en el abuso sexual intrafamiliar, en la explotación sexual, en la trata. Entonces eso es lo que ubica a las víctimas en un lugar de mucha ambivalencia, ¿no? Ambivalencia por varias cosas. Ambivalencia porque dicen, no me van a creer porque en realidad yo de última fui con él o con ellos. Además, ambivalencia porque hubo en un momento de esa relación que hubo
confianza, cariño, porque en algunos casos es su papá, su padrastro, su tío. En algunos casos de explotación o de trata fue su novio o es su novio, ¿no? Entonces, sí, es esa ambivalencia de... Entonces, eso aunque hace... haya intercambio de dinero o pago de otros bienes, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que ahí depende, porque hay algunas relaciones que empiezan así y después es que hay otros acercamientos de otras personas con otro tipo de vínculo. Pero en la base está ese tipo de vínculo que hace que le sea muy difícil decirlo. Y a la vez hay que tener en cuenta que si estas situaciones depende de... hay que tener claridad en la evaluación de riesgo, porque lo que tú decías es, podemos tener un tiempo prolongado para trabajar con las víctimas si quieren decirlo, si quieren denunciarlo, si quieren declarar, porque hay algunas que dicen yo quiero declarar lo que me pasó y otras que dicen que no, y eso hay que respetarlo. Por eso es muy importante la evaluación de riesgo, porque una cosa es tomarse ese tiempo para acompañar a la víctima cuando no está en riesgo. Por ejemplo, voy a decir uno de los indicadores que es convivir con el abusador. Si convive con el abusador y está en riesgo su vida psíquica y física, tengo que buscar todos los elementos, no para decidir por la víctima, salvo que sea un niño un pequeño, ¿no? Pero no para decidir por la víctima, sino para acompañar ese proceso de poder ayudar a visualizar el grado de riesgo en el que está, que es muy difícil, es muy complejo. Y a la pregunta que hacías, también los técnicos por eso tienen que tener una preparación y también los técnicos tienen que tener elementos que le permita acompañar esa ambivalencia, ¿no? de las propias víctimas. Esa complejidad con los recursos actuales, ¿se puede hacer en el tiempo que se requiere o cuando cae la denuncia demora en procesarse, demora en tener estos recaudos que son complejos, llevan tiempo, que con la suma de, digamos, de la práctica normal de los casos que van llegando, ¿se puede, digamos, intervenir a tiempo? Claramente lo que nosotros planteamos es que poder tener los recursos para poder dar esas respuestas con eficacia y eficiencia requiere más recursos, ¿no? Y no estoy hablando exclusivamente de la unidad de víctimas, de la Fiscalía General de la Nación, lo que tiene que ver con recursos, porque poner en funcionamiento una fiscalía son equipos fiscales, personal administrativo, también lo que hace el trabajo con la defensa, y acá es Poder Judicial, la defensa de las víctimas. Tampoco hay un refuerzo que permita tener a todas las víctimas que quieren participar posibilidad de tener una asistencia letrada por parte del Estado. O lo que tiene que ver con el sistema de pericias, ¿no? Que eso también, ITF, Poder Judicial, bueno, también ahí hay que reforzar. O sea, si nosotros queremos que haya una respuesta eficiente desde el sistema de justicia, sin duda los recursos tienen que apuntar a esas instituciones. Mariela, y cuando se da un caso como el de Operación Océano que se mediatiza, que hay una repercusión que todos sabemos modifica absolutamente todo, esa repercusión a nivel popular. ¿Hay un trabajo especial en este caso con las víctimas o como cuando periodísticamente hablamos de la principal víctima y tal vez esa persona sepa que están hablando de ella? Para nosotros el trabajo con todas las víctimas tiene que ser, yo siempre tengo una frase que digo, no podemos hablar en nombre de las víctimas y la vida y el sufrimiento de las personas no pueden ser parte de un espectáculo que se muestre, ¿no? Y eso claramente tu pregunta tiene la respuesta contundente de que sí afecta a las personas que escuchan y saben que por referencia o autorreferencia tiene que ver con su vida y eso implica dedicar también recursos a contener, ¿no? Y a veces no es solo a las personas concretas que vivieron esos hechos, que es a las que más afecta, sino a su entorno, ¿no? Por eso la discreción en lo que tiene que ver con la investigación es fundamental, porque puede estropear la investigación, eso lo llevan adelante los fiscales y son quienes saben más de eso, pero también afecta el estado emocional de las víctimas, que cuando logramos muchas veces acompañar en este proceso, bueno, eso hace que sea muy complejo para ellas y para su entorno, ¿no? Nosotros siempre decimos que el acompañamiento tiene que servir para que, bueno, para que puedan decir con su voz
dónde, cuándo y a quién quieren decir lo que quieran decir, Claro. ¿no? Entonces, eso creo que nos interpela a todos a desafiar que sí hay que hablar de estos temas, sí hay que poner estos temas en la agenda de los medios y tratarlo, porque creo que eso también ayuda a que otras víctimas se visibilicen y digan, me está pasando lo mismo, pero en este equilibrio de que no hablar de los casos particulares. Claro. Sí, todos Muchísimas tenemos mucho que gracias, aprender. Gracias a ustedes por la Gracias. invitación. Mariela Solari, encargada de la unidad de víctimas de Fiscalía, ha pasado por la mañana de Arriba Gente. Estamos en las 9:48 minutos, nos tenemos que ir volando a la pausa. Venimos enseguida.